para hablar de algo de lo que no se habla nunca, que no se aborda nunca en ninguno de los medios de comunicación. Los crímenes se agravan, por ejemplo, por la legislación argentina, por razones de raza, religión y nacionalidad y no por sexo. Y toco un tema, el de la religión. Y me voy a ir de este agravamiento de las penas cuando se cometen, entre otras causas, por estas que he mencionado, que son agravantes de las sanciones que se les aplican a las personas que las han cometido, al otro tema, a los que juzgan desde la religión, a los que tienen credos religiosos. A los testigos, cuando se los lleva a declarar, les preguntan si tienen creencias religiosas. Y si tienen creencias religiosas, le dicen si juran por esas creencias. Antiguamente le hacían jurar por Dios, lo han eliminado. Vinieron unos jueces, y ahora voy a abordar el tema que no se habla, vinieron unos jueces y fiscales de los Estados Unidos de visita a Córdoba. Y de pronto vieron en las salas de audiencia crucifijos. ¿Cómo? Detrás de los jueces un crucifijo. Y entonces ellos, que pueden ser religiosos, son la mayoría de estos jueces religiosos, hay agnósticos, hay ateos, hay de otras creencias, etcétera, pero la mayoría del pueblo norteamericano tiene una firme vocación por las corrientes evangélicas, etcétera. Les llamó la atención que los jueces tuviesen detrás de su estrado un crucifijo. Dice, eso es un acto de desigualdad para los que no creen. Todas las personas que pasan por los tribunales de justicia diariamente les preguntan si tienen creencias religiosas y ellos observan y dicen, no tengo ninguna creencia. Son más los que dicen que no tienen creencia, entonces les hacen jurar únicamente de una manera aséptica, sin tener que ser condicionado por ningún credo. De manera tal que esto me hizo recordar un verdadero debate que en Argentina sería inimaginable. La Argentina tiene por la Constitución la obligación de sostener el culto católico apostólico romano. Entonces, la existencia de ese crucifijo podría ser algo que forma parte de esa obligación o de la tradición, podría ser. Pero es condicionante porque hay algunos que miran al Cristo crucificado y dicen, yo no pienso en eso, no siento eso, no creo eso. Lo condiciona, lo puede condicionar. Un juez llamado Moore, que había sido un militante republicano en el estado de Alabama, en los Estados Unidos de Norteamérica, integra la Corte Suprema del estado de Alabama, que está instalada en la ciudad de Montgomery, que es la capital del estado de Alabama. Y ahora sí voy a tocar el tema de la religión desde el otro lado. Este juez hizo construir un monumento de granito de 2.500 kilogramos con todos los 10 mandamientos rodeándolo y lo emplazó frente al edificio de los tribunales. Entonces, las asociaciones civiles que son tan activas en los Estados Unidos se constituyeron ante un juez federal y dijeron, señores, ese monumento con los 10 mandamientos está en contra de la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, porque nosotros no creemos en los 10 mandamientos, no creemos en ninguna religión derivada de la tradición judeo-cristiana, porque los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento. Claro. De manera tal que además se viola lo que la ley dispone, que la religión no debe estar en la justicia, que hay una separación entre la justicia y el Estado. De manera que la religión no debe formar parte de los hábitos judiciales y hay que ser neutral. Que cada uno sienta en su interior que rece al Dios que quiera rezar o que no rece a nadie, pero que no lo puede expresar ni exteriorizar en este acto que es atentatorio contra la igualdad frente a la ley. Bien, el juez entonces, ya conocido como el juez de los 10 mandamientos, dijo, todas las leyes derivan de Dios. Las creencias religiosas son la base de nuestras leyes. Ellas contribuyen a formar las decisiones judiciales. Yo no voy a ir contra Dios. Y yo me inspiro en Dios. Y yo obedezco a Dios.
¿Cómo? ¿Obedece a Dios o obedece a la ley? Primero, ese Dios al que usted obedece, ¿es el mismo Dios de los que van a declarar, de los que van a ser juzgados, o esos que van a ser juzgados no creen en ningún Dios, que tienen el derecho también de no creer en ningún Dios? Entonces, un juez federal que está por encima de esa Corte de Apelaciones Suprema del estado de Alabama en los Estados Unidos hizo lugar al planteo de las asociaciones civiles, y ese juez dejó de lado lo que él pensaba, lo que él sentía, lo que él creía, y le dijo al juez que debía proceder a demoler el monumento. Mientras tanto, otras asociaciones civiles religiosas hicieron una oración y una cadena alrededor de este monolito de 2.500 kilogramos, rezando en una forma dramática para que se mantuviera el monumento. Es decir, se produjo una división en la sociedad que se iba a trasladar después a los actos judiciales. Ahí hay jurados, hay que ver qué piensan, qué sienten, qué quieren los jurados. Este era un conflicto verdaderamente imposible de admitir. Y el juez dijo, me mantengo en mi decisión, no voy a demoler. Entonces el juez federal dijo, ¿usted no va a demoler? Bien, va a pagar $5.000 diarios por cada día que usted demore en demoler eso. Puso el hecho en conocimiento de la Corte de Alabama, de la que forma parte este juez, y la Corte dijo, está plenamente consubstanciado con lo que resolvió el juez federal. Los otros 8 miembros de la Corte, más el fiscal general, que además proclamó que él también tenía sus creencias religiosas que podían ser iguales que la del juez Moore, estaban de acuerdo con lo que había decidido el juez federal, porque esto era atentatorio de la igualdad ante la ley y de la separación de la justicia del Estado, del gobierno. Justicia y gobierno, justicia y religión. Y en consecuencia, el temor a que estos $5.000 diarios de multa se hiciera efectivo, determinó que luego de largos conciliábulos llegaran a una solución salomónica. ¿Cuál fue la solución? Sacaron el monolito, lo desplazaron a un lugar donde no se ve, de manera tal que no fuera un condicionante para los que aspiran a la justicia. Entonces, porque los que llegaban ahí, mire si los jueces esos fueran miembros del Ku Klux Klan. Claro. Alabama era famoso por reclutar miembros de esa organización, inspirada en ideales supremos de supremacía racial, de supremacía religiosa, de supremacía del pueblo blanco, anglosajón, etc. Entonces, ¿esto alguna vez se tratará en el fuero íntimo o se tratará externamente en los tribunales argentinos y en los tribunales de Córdoba, donde muchísima gente me ha transmitido, como le pareció a esos jueces norteamericanos que estaban de visita, algo que no les cerraba, y le dijeron, esto forma parte de la tradición? Y termino. Un miembro del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que lo presidió durante un tiempo y fue un excelente presidente, este miembro era de religión judía. Entonces le preguntaron, ¿usted tiene el crucifijo en su despacho? Y este juez, un juez que fue equilibrado, prudente y sabio, dijo, lo tengo no porque creo en eso, lo tengo porque es una tradición, y yo soy un respetuoso de las tradiciones, pero no condicionan mi opinión. ¿Serán así todos los jueces a la hora de definir, de decidir? ¿Tendrán el espíritu religioso por encima de sus convicciones jurídicas y de sus obligaciones legales? ¿O esas ideas religiosas pueden llegar a prevalecer? Ojo, porque en los 10 mandamientos tienen una riqueza enorme. Y son, quizá la mayoría de los que nos están viendo, partidarios de esas convicciones. Yo no quiero ir en contra de ninguna, pero digo que hay que tener respeto también por las minorías. ¿Y qué sería mejor para la justicia? Que no existe crucifijo.
que un juez demuestre su concepción religiosa No. o que nadie la sepa. No. El juez debe ser... No quiere decir que no las debe tenga. ser una... No, que la tenga. Claro, que no quiere decir que no las tenga. Que la tenga. Que Pero que no concurra a influye. iglesia. Que vaya a misa. Que participe de ceremonias de su culto. Todo eso lo acepto porque eso forma parte de la libertad de determinarse, de la autonomía de cada ser humano. Pero no lo puede trasladar ni transmitir a sus actos jurídicos. Porque si tiene algún principio religioso que penetre en su mente en el momento en el que va a decidir la cuestión, eso puede condicionar el resultado de un juicio. Ahí entran conceptos que dicen de la religión a la moral, pero ni la ley no tiene nada que ver ni con la moral ni con la religión. Bueno, muchos juicios se han resuelto. Claro. Por eso dije, Apuntalado. vamos a abordarlo en un lugar que es como este, un lugar de libertad, un lugar pluralista como es este. Vamos a abordar el tema que se ha abordado en otros lugares y lo vamos a abordar también aquí, pero todo viene desde la visita de los jueces norteamericanos y de la observación de ellos y de lo que diariamente yo observo en los juicios cuando le preguntan a los jóvenes particularmente, ¿tiene usted creencia religiosa? Que es la primera pregunta que le hacen a los testigos antes de jurar, y le dicen la mayoría de los jóvenes no tengo ninguna creencia. Los grandes sí. No, por supuesto, yo soy católico. No, yo le pregunto si tiene creencia religiosa, no le pregunto cuál es su creencia, a qué iglesia pertenece. Son como temerosos. Entonces, ¿jura usted por sus creencias religiosas decir verdad de cuanto supiera y le fuere preguntado? Sí, juro. Por las creencias. Tiene que creer en la Constitución y en las leyes, no por las creencias. Ahí hay un dilema, ahí hay un conflicto irresuelto. Pero muchos fallos están teñidos por Claro, esa sí. moral que se nota, que se trasluce, Claro. que precisamente Y- está influida por y la si creencia. un juez practicante iba a misa, o en el supuesto caso que sea católico iba a misa y bueno... ¿Se podrá separar? Protagonista, ¿cómo hace para separar? Ahí está. ¿Cómo hace para ¿Se separar? podrá separar? Con eso me quedo, con la pregunta. El gran desafío.